Y voy a hablar sobre, el título del mensaje es Vivir en propósitos y principios. El miércoles estuve hablando sobre los enemigos del propósito y quiero hablarte hoy, o quiero llevarte este mensaje que el Señor puso en mi corazón, de que vivas en los propósitos y principios de Dios. Entonces, para eso tenemos que empezar a trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, y entender que la palabra de Dios no viene por venir. La palabra de Dios es direccionada en medio de nuestra necesidad. Dios ya sabe lo que tú y yo necesitamos. Dios está realmente atento a los detalles que tú y yo necesitamos. Por eso nos entrega esta palabra. Y quiero ir al libro de Efesios, capítulo 1, verso 3 al 4, lo vamos a leer. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo enseña a los efesios a entender principios y a entender propósitos. Y veamos aquí, porque la palabra nos dice en el verso 3, está listo para leerla. Si alguien va a tomar nota, tome nota del texto. Si le va a sacar alguna fotografía al texto, sáqueselo y usted se armará sus devocionales. Usted podrá armar una dinámica para compartirle a otros. Usted podrá tenerlo también como un recordatorio de lo que Dios habló a tu corazón. Y eso te va a llevar a que cada vez que tengas que ser confrontado, confrontada, cada vez que venga una lucha, un ataque, algo, tú sepas que tú vives en propósitos y tú vives en principios. Gracias. Entonces vayamos a la escritura. La escritura nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. Hay una coma que dice que nos bendijo. Oh, esto es interesante tomar notoriedad, ¿no? De saber que hay una bendición que ya fue establecida. Una bendición que Dios ya le ha dado a su iglesia, a su pueblo. Por ende, como tú eres parte de su pueblo, tú eres la iglesia del Señor, entonces esa bendición ya fue dada, predestinada, ya fue hecha, fue creada para ti. Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toque a dos o tres, por favor, dígale: con la bendición espiritual vencerás la naturalidad. Dígale que afronta tu vida. Entonces, ¿qué hago con la bendición que me dio Dios? La bendición, esa bendición espiritual es para afrontar todas las cosas que nos vienen en la naturalidad, o sea, en la vida natural que llevamos, en el día a día, en rodearnos muchas veces en situaciones que vamos a tener con personas que vienen a atacarnos, personas que nos quieren dañar, o situaciones que vienen complejas a detenernos. Pero yo tengo bendición del cielo. Yo tengo realmente el poder de la palabra en vivir en propósitos y principios. Por ende, no me dejaré dar por vencido, porque soy más que vencedor con Él. Alguien diga por favor amén. Entonces dice que Él nos bendijo con toda bendición. O sea, no habla de alguna. Dios no da cosas a medias. Dios cuando bendice, bendice. Por eso quiero que ustedes entiendan esta hora que es un propósito de Dios vivir bajo esa bendición. Ahora, y será un principio para ti caminar bajo esa bendición. Pero dice el verso 4, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Wow, tu carita no estaba todavía en esta tierra, pero el Dios todopoderoso ya te vio ahí adentro y te vio feliz, te vio contento, te vio gozoso en entender que tú vas a vivir en propósitos y principios para ser bendecido. Entonces dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y ¿qué? Y sin manchas delante de Él. Dígale a alguien: no te asustes, no te asustes. Porque ya dijo, uy. No te asustes. Es entender que si tú realmente estás caminando fuera de la bendición de Dios, entonces tú no alcanzarás caminar en esa perfección de llegar un día a estar adorando eternamente al Rey de Glorias. Entonces, si tú no estás caminando en esa bendición que Dios te ha dado, puede ser que ensucies tu testimonio, ensucies tu vida espiritual, y por ende eso te va a quitar el propósito y te va a quitar los principios.
Pero Dios nos deja una palabra en decir que hay propósitos y principios de Él, que Él desde antes de que nosotros fuésemos realmente puestos en esta tierra, sacado de aquel vientre de una madre y darnos a conocer a esta tierra, ya Él nos bendijo con toda bendición. Yo le quise hablar a alguien, quizás no me puedo expresar de la forma que tú me puedas entender, pero voy a bajarte este nivel para decirte que Dios, aunque tú no lo sepas, Dios te bendijo con toda bendición. Tú estás más que bendecido. Quiero que entiendas, que camines en este tiempo en el propósito y en el principio de Dios, porque tu bendición ya fue creada, tu bendición ya fue establecida y tu bendición está al alcance de tu proyección de tus próximos días. Dios te dice: no te corras, fuiste creado para alcanzar esa bendición. Aleluya. Permítame que en esta mañana venga a hablarle a alguien para decirle: Dios tiene toda la bendición. Vuelve al principio, vuelve al propósito y te darás cuenta que Él no se equivocó. Entonces, principio y propósito. Fuimos creados, fuimos hechos. Dios nos dio la bendición. Él lo hizo desde delante. O sea, ni siquiera vio tus capacidades físicas, no vio tus capacidades terrenales, pero Él creyó lo que estaba creando. Él tuvo la mejor intención de hacer algo en la perfección de Él, para que estemos caminando en esta vida, corrigiendo nuestros errores diarios, quitando los obstáculos que nos quitan el propósito, aprendiendo que hay principios de los cuales no nos podemos mover para que la bendición de Él nos alcance. Entonces, tener claro que los principios y los propósitos que vienen de Dios son para bendición de nuestra vida. Es para ver lo que Él ya creó desde antes. Es para manifestar en nosotros lo que Él ya lo entregó a través de su palabra cuando nos creó. Por eso es importante que entiendas que tú eres un hijo de Dios, y lo que cantaste recién, un heredero de victoria, significa que todo lo que Él tiene te pertenece a ti. Toca al vecino de al lado, salúdelo, felicítelo y dígale: heredero, wow, cuánto te ama el Señor, que todo lo que Él tiene te lo dio a ti, todo lo que Él tiene lo proveyó para ti, todo lo que Él tiene te lo entregó para que tú tengas una vida en la tierra bendecida con propósitos y principios. Entonces, somos bendecidos. Gracias, me agarro con ese amén. Somos bendecidos, y no una bendición natural, sino una bendición celestial, una bendición sin límite, una bendición que no tiene barreras, una bendición que va más allá de pensamientos, de lógicas, de razonamientos. Una bendición creada por aquel que todo lo puede. Una bendición dada de aquel que realmente no ha perdido ninguna batalla. Entonces, esa es la bendición que tenemos, y tenemos que aprender a caminar en ese propósito. Si Dios lo creó, Dios lo hizo, es porque Él nos quiere ver bendecidos. Por eso quiero hablarte de 6 propósitos, para que tomes nota, y luego voy a hablar de 6 principios. Voy a hacerlo rápido, así que por favor tome mayor atención. El primer propósito fue crear. Estamos hablando del propósito de Dios. El primer propósito fue crear. Fue crear. Muy bien. Ahora vayamos a Génesis capítulo 1, verso 1, porque dice: en el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. ¿Cuál fue el propósito de Dios de crear el cielo y la tierra? De hacer el universo, de poner realmente o plasmar o manifestar algo visible de todo lo que Él tenía en pensamiento para generaciones. Y dice que Dios crea, y cuando Dios crea, todo lo que Dios crea lo crea perfecto. Todo lo que Dios hace, lo hace realmente bajo el propósito de que eso funcione, de que eso permanezca, de que eso multiplique. Todo lo que Dios tiene como propósito es que aquel que realmente será parte de su bendición, realmente no le vaya mal, sino que le vaya extraordinariamente bien.
Entonces, vivir en el propósito de la creación de Dios es entender que esta palabra que Pablo le enseña a los efesios es lo que vamos a vivir. Tenemos toda bendición celestial para realmente ser bendecidos en esta tierra. Dios crea. Diga conmigo, Dios crea. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que Dios quería manifestar lo que Él tenía realmente para este mundo, es traer realmente la manifestación tangible y visible para que nosotros podamos disfrutar los cielos y podamos disfrutar la tierra. El segundo propósito, tengo que ir rápido porque necesito compartírtelo. El segundo propósito fue ordenar. Si no hay orden, el propósito se pierde. Entonces Dios lo segundo que hace en su propósito, que es, crea, y lo que crea lo tiene que ordenar. Entonces a veces nosotros estamos fuera del propósito. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no creemos en el orden. Pero vengo más rápido aquí. Vayamos al texto bíblico, por favor, verso 2. La Biblia dice que y la tierra estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Atención con esto, porque es importante. Dios en su propósito quiere ordenar lo que está desordenado. Y dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía. Ahora, en estos últimos tiempos hay mucha gente que se mueve, pero hay poca gente que se quiere ordenar. Vuelvo a decirlo para aquellos que están atendiendo a la palabra. Hay muchas personas que quieren generar movimientos, pero hay pocas personas que quieren generar ordenamientos. Entonces vemos que lo que se movía para poder ordenar era el Espíritu de Dios. Hoy nos movemos en nuestras capacidades. Hoy nos movemos en las aventuras de nuestros talentos. Entonces vemos que las cosas no se ordenan, se desordenan. Entonces el propósito de Dios es ordenar todo lo que está desordenado. Así que me encantaría que usted pueda participar en esta predicación conmigo y decirle a alguien proféticamente, con la autoridad de orden que usted tiene, mirar a alguien y decirle: debes ordenarte. Porque aún Dios le habla a Ezequías y le dice: si no te ordenas, morirás. Tienes que ordenarte. Y aún le dijo: el orden va a traer un causante. Aunque vos tengas que dejar tus últimos días porque estás enfermo, necesitas ordenarte porque morirás. Y luego que vino el orden, entonces Dios le da más días todavía, porque entiende que cuando una persona toma el propósito de ordenarse, las bendiciones deben continuarle. Entonces, présteme mucha atención aquí, por favor, porque el propósito de Dios es ordenar lo que se desordena, llenar lo que está vacío. Y la pregunta que me hago en esta mañana es que si muchos entienden lo que es ordenar. Ordenar no es tener el criterio sobre una persona en dirigirla o en ponerla de repente en algún funcionamiento. Eso es parte de una estrategia de que puede llegar a ser una estrategia de trabajo, una estrategia ministerial, una estrategia del hogar. Pero ordenar tiene que ver con quitar las cosas que están desordenadas en los principios y en los propósitos. Gente que camina en las iglesias y muchas veces desordenadamente, y cada vez que hay una corrección, el orden golpea. ¿Por qué golpea? Porque pelea contra tu naturaleza. Entonces lo primero que es, hay una confrontación. Por eso dice que cuando el Espíritu de Dios se movía, se pudo traer orden. No puede haber orden si no se mueve el Espíritu de Dios. Significa que si no está el Espíritu Santo que traiga convicciones a tu vida, jamás podrás poner orden. El Espíritu Santo es lo que necesitamos para que estos tiempos sean tiempos de que aquellas cosas que están vacías, esos faltantes. Por eso hay mucha gente insana en las iglesias, porque están vacías del Espíritu. Están vacías de la fe, están vacías del propósito, están vacías del principio. Entonces hay que procesarlos, pasarlos, atenderlos diariamente con la misma razón del ayer.
porque no entienden cuál es su propósito, es llenarse de Dios. La Biblia dice en Efesios, el consejo es antes bien sed que llenos, llenos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Antes todas estas cosas ser llenos. Entonces, si no nos llenamos, no podremos traer orden a nuestra casa, a nuestra vida personal, a nuestra vida ministerial. No podremos traer orden a nuestra vida laboral. No podemos traer orden a nuestra vida secular en cuanto a deporte y cada una de las actividades que hagamos. Todo se va a desordenar si Dios no se mueve en medio de nuestras vidas. Dígale que está a su lado, propósitos. No tenga miedo, no tenga. Usted cantó que era heredero. Los herederos no tienen miedo a los riesgos. Al contrario, los riesgos lo toman como una atención para potenciar mayor sus capacidades, ¿sí? Así que dígale que está a su lado. Propósito y principios se mueven en el orden. Entonces ahí entramos en la bendición. Pero quiero ser bendecido cuando ando desordenado. Entonces no puedo ser bendecido cuando ando desordenado. El orden va a confrontar tu naturaleza. El orden va a confrontar tus pensamientos que están cegados al principio de tu rebeldía o de tu desobediencia. Entonces tú tienes que procesar tu naturalidad y ponerla delante de Dios para que el Dios de los cielos que corrige, el Dios de los cielos que sana, el Dios de los cielos que limpia, es el Dios que te dice: yo voy a llenarte si tú me permites de mi presencia. Y cuando te encuentres lleno o llena de mi presencia, entonces tú le encontrarás valor a esta vida y vivirás bajo propósitos y principios. Significa, me voy a ordenar. La pregunta que hago: ¿a cuántos les gustaría ordenarse? No levante la mano, no levántala. Pero ¿a cuántos les gustaría ordenarse en la vida? Tener orden en tu casa, tener orden en tu vida personal, que no te estén mirando y diciendo: no, aquel o aquella son buenos, sí, van a la iglesia, pero hay cada cosita que a veces el pastor no la sabe, la iglesia no la sabe. Entonces queremos ser bendecidos o queremos dar bendición cuando muchas veces estamos desordenados. Entonces el orden es la bendición que Dios tiene para ti y para mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Se me fueron los herederos, soltaron la herencia, la firmaron, la trasladaron y dijeron: no quiero ser heredero. Pero tranquilo, dígale a alguien: deja de tener tantos movimientos y empieza a tener ordenamientos. Amén. Tercer principio, te lo cambio para que te caiga una sonrisa en la mejilla. Tercer propósito. Su propósito fue separar la luz ¿de qué? De las tinieblas. Porque Él crea, Él ordena y Él tiene que separar de lo que es tinieblas de lo que es luz. O sea, para vivir en la bendición de su palabra, poneme el texto siguiente, por favor. Para vivir en la bendición que Él tiene. Ya se me fueron los amén, los gloria a Dios, los aleluya, la sonrisa, el humor, ¿sí? Entonces lo tercero es, Él tiene que separar. ¿Y qué tiene que separar? Él no vino a dividir la iglesia, sino vino a separar de la iglesia la oscuridad. Y dijo Dios: sea que la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. O sea, lo que Dios hace es enseñarnos que en su propósito no podemos caminar con cosas oscuras. Voy por acá. Estos vinieron con banderita. Dios lo que quiere hacer es que vos vivas bajo su propósito y su principio, sin cosas oscuras que mañana te roben la bendición. Entonces quiero ser bendecido. Entonces Dios dice: separa la oscuridad de la luz. Eso es el orden que Dios nos da. Acomodar todas las cosas, volvernos realmente a poner en los niveles que Él nos creó. Pero muchas veces nosotros caminamos fuera de lo que es la observación eclesiástica, con lugares muy oscuros. No estamos tan definidos.
no estamos tan convertidos. Entonces Dios dice que su propósito fue que separar, nos dejó bien claro, una cosa es la luz y otra cosa son las oscuridades. Entonces no podemos andar, dice la palabra del Señor, que todo nos es lícito, pero no todo que nos conviene. Todo no nos edifica. Tenemos que tener la observación para que no perder el propósito, no perder el principio, que no puedo andar enredado en cosas oscuras. Yo no puedo tener, escuche bien esto. Una vez le dije a alguien, tú no puedes tener de relación a tu mejor amigo a un pai. Pero pastor, yo lo conozco de que éramos chiquititos, él siguió, pero digo, la Biblia dice que andarán juntos si no están de acuerdo. Entonces, ¿cómo es el tema? O tú no tienes realmente en tu espíritu al Espíritu Santo para hablarle, para llevar el conocimiento mayor y la revelación mayor del Espíritu a esa vida atada. O bien, permítame decir esto, o bien hay cosas que las compartes porque tú también las crees. Déjeme ir por acá porque ustedes ya están. Déjeme venir por acá. Entonces hay veces que ¿por qué me pasa eso? Y le llamamos yugo desigual y todo, pero a veces es que lo que yo tengo es lo que yo estoy buscando. Entonces Dios dijo, yo soy luz, no soy oscuridad. Entonces voy a separar la luz de las tinieblas. A la oscuridad se llamará tinieblas. Y usted sabe lo que significa tinieblas. Es el movimiento de todas las cosas que van en contra de Dios, todo lo que se revela contra Dios, todo lo que desobedece a Dios. La luz es aquello por lo cual Dios se mueve, trayendo a claridad, poniendo. La luz habla de un alumbramiento. La luz, cuando va o vemos en la palabra que Dios hizo la luz, está hablando de un alumbramiento. Proféticamente en este texto está hablando de que nosotros, con la bendición que tenemos de Dios, tenemos que aprender a alumbrar, tenemos que aprender a dar fruto, tenemos que aprender a tener realmente el tiempo de la productividad en la tierra. Si las tinieblas están ocupando lugar, hay que sacarlas, hay que ordenarse. Hay que dejar de andar creyendo en dos dioses. Hay que dejar de andar haciendo dos voluntades. Vengo a la iglesia, pero ando con la cintita roja por las dudas, para que nadie me tenga mala onda. Entonces de repente las tinieblas conviven con la luz convive con las tinieblas. Espiritualmente eso es incorrecto. Entonces cuando traigo el plano espiritual, la bendición espiritual a mi vida, me doy cuenta que no falla Dios, sino que estoy fallando yo. Por ende, no puedo tener el resultado del propósito y del principio. Gracias. Algunos están diciendo, vamos, volvamos el miércoles. Quédese un minuto que te voy a bendecir con esta palabra. Decirle que está a tu lado, separá. Decirle, separar las tinieblas de la luz. Decirle, separar lo que afea tu vida. Decirle, empezar a correr las cosas que te limitan, que te sacan, que te confunden. Vamos, toca 2 o 3 por favor, aunque te mire con cara de chuca, y convertirlo en el nombre de Jesús. Decirle, vamos a empezar a separar. Decirle lo que te revela, lo que te hace desobedecer. Decirle, eso no viene de Dios. Dios te creó para bendecirte. Dios te creó bajo la luz, y Dios quiere que camines en esta vida ordenado, y Dios te creó para que seas bendecido en la totalidad de tu vida. Alguien le encienda la luz y grite aleluya. Alguien aplauda la luz de Cristo. El cuarto propósito del Señor, dice, fue la expansión. ¿Cuál fue el cuarto propósito? Expandir. Expandir. Hablé el día viernes sobre ensanchar. Ahora, el cuarto propósito de Dios es la expansión. Ahora, vayamos al texto, por favor. Dice, luego Dios dijo, ¿haya qué? Haya expansión en medio de qué? De las aguas, y separe las aguas de qué? De las aguas. O sea,
Cuando vemos la separación de las aguas es cuando se convierten en océanos, se convierten en ríos, aún el agua dulce y aún el agua amarga. Hay un lugar que no sé bien el lugar geográfico donde está ubicado, no quiero hablarle algo que no sé, pero donde no se junta el agua salada con el agua dulce. Se ve que está marcado y parece que es como una línea que alguien la marcó. No, es porque Dios separó. Y cuando veo esto puedo entender a la apreciación de la revelación de Dios es que nosotros tenemos que aprender a expandir, a crecer. Tenemos que aprender a madurar, tenemos que aprender a separar, tenemos que aprender también a desarrollar. Lo que tú sabes tienes que disipularlo, lo que tú sabes tienes que expandirlo. No puedes quedarte toda la vida simplemente recibiendo. Tienes que aprender a expandir. Expandir significa ensanchar, dilatar, agrandar, crear, crecer, manifestar. Entonces cuando yo veo la expansión de Dios, que Dios en su propósito, ¿por qué nos creó? ¿Por qué crea Dios? Realmente la bendición la crea para que tengamos expansión en todo lo que desarrollemos. Pero hay muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque hay mucho desorden, porque hay mucha limitación, porque hay mucha oscuridad, porque hay tanta limitación, porque no creo en lo que Dios ha creado. Entonces necesito expansión. Necesito creer que Dios me dio con esa capacidad de poder tener expansión en la tierra. De lo que tú sabes, te tienes que expandir en alguien. Eso se habla en discipulado, en crecimiento. Es realmente enseñar, formar, es trasladar, es bendecir a alguien con lo que fuiste bendecido. Por eso lo cuarto que vemos como propósito que Él creó fue la expansión. O sea, habla de que Dios es un Dios activo, es un Dios que genera, es un Dios que multiplica, es un Dios que no tiene límites, es un Dios que rompe cualquier barrera y fronteras. Ahora, si nosotros queremos esa bendición, entonces dejemos de estar limitados en la vida. Aprendamos a dejar la escasez, aprendamos a olvidarnos de la pobreza y empezar a crecer en la expansión. Toque a 2 o 3, dígale: yo voy a expandir, voy a crecer, voy a multiplicar, voy a ensanchar. Vamos, toque al vecino de al lado, dígale, empújelo un poquito, empújelo y dígale así: así vas a tener que correrte, porque yo voy a expandir, yo voy a expandir, yo voy a expandir. Me voy a ordenar, aleluya, voy a quitar tinieblas y voy a expandir sin límite. Propósito, principio. Quinto propósito. Su propósito fue que lo creado produzca. Aleluya. ¿Cuál fue el propósito de Él? Que lo creado produzca. Verso 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Verso 12, ¿qué dice? Produjo pues la tierra. ¿Qué fue lo que hizo la tierra? No, produjo. Bien, pero ¿qué hizo? Hizo la hierba verde. Hierba que da semilla según a su naturaleza. Un árbol de fruto cuya semilla está ¿dónde? Según su género. Y vio Dios que era ¿qué? No hay mirada más agradable de Dios de ver a alguien que produzca. Gracias, Pastor Sebastián, lo que nos espera los viernes. No hay mayor gozo en el cielo de ver a sus hijos producir en la tierra. Cuando nos volvemos improductivos, estamos fuera del propósito. Cuando tú te sales del propósito de Dios, tú te vuelves improductivo en la vida. Entonces, para ser productivo necesitas caminar en el propósito. Tú necesitas caminar en el principio. ¿Y cuál era, pastor? Que Dios creó los cielos y la tierra. Pero ¿qué fue el propósito segundo? Es ordenar. El propósito tercero de Dios, ¿cuál fue? ¿Se acuerda? Separar la luz de las tinieblas. Y eso nos lleva a nosotros a expandir. Ahora, por ende, su propósito es que produzcamos. Y la producción es que realmente tú sigas añadiendo, levantando, generando, transformando. Y eso habla más para un liderazgo. Un día lo voy a explicar también con más profundidad en el área
de crear, crear yo le metí, ¿no? Crea, bueno, de reino sobre reino. Ahí está. Escuche bien esto, porque tiene un significado muy extraordinario esta palabra. Entender que Dios nos hace que nos volvamos productivos en la tierra, que generemos como Él generó la bendición sobre nosotros, que nosotros generemos bendición en esta tierra para nosotros, pero también para Él. Ahora, cuando veo el propósito de que Dios pone sobre la tierra que produzca, si la tierra sin tener el conocimiento, sin tener las manos, las orejas, las bocas, los ojos, sin tener las piernas, la tierra obedece a Dios, ¿cuánto más nosotros tenemos que obedecer en producir lo que Dios nos está pidiendo? Entonces usted dirá, pero es la tierra, pastor. La tierra es más fácil. No, tú tienes las mayores capacidades que la tierra. Por ende, muchas veces el hombre tiene que trabajar la tierra. Porque usted tiene mayor conocimiento, usted tiene mayor fuerza, usted tiene mayor validez, usted tiene mayor valor en la tierra. Dios te creó realmente imagen y semejanza, dice la Escritura. Entonces, si la tierra puede obedecer y la tierra produce y dice que a Dios le cae bien, dice que es bueno cuando Dios ve que todo empieza a producirse, porque Él dice el propósito se está cumpliendo. Pero cuando tú vives en estancamiento, cuando tú vives siempre detenido, detenida, tú no creces, no multiplicas, no haces nada, entonces no es un agrado para Dios. Porque Dios dice entonces, ¿cuál es la razón de haberlo creado? ¿Cuál es la razón de darle los beneficios si no va a producir? Por ende, todo lo que hagamos, todo lo que toquemos, tenemos que llevarlo al propósito de Dios, que produzca. Verso 12 dije, ¿no? Produjo pues la tierra hierbas verdes, hierbas de semillas según su naturaleza. Propósito sexto. El sexto propósito de Dios fue crearte. ¿Y qué? Y bendecirte. Recuerda Efesios, que nos dio toda la bendición celestial. ¿Ok? Dice el sexto propósito. Su propósito fue crearte y bendecirte. Wow, lo puede tocar su corazón, su pecho, sus emociones, su rebeldía, su desobediencia, su gracia, su honra. Tóquelo, todo pasa acá, por acá adentro, todo pasa por acá, todo pasa. Y algunas cosas se alojan acá, pero después vuelven a bajar, ¿sí? Pero toca acá, diga, Dios me creó para bendecirme. Ahora mira el que está a su lado, dígale, no me tengas envidia, porque a vos también Dios te creó para bendecirte. Ahora mire dos o tres por favor de los de atrás que te están mirando, que te mueves ahí y dices, ay, aleluya, no le cayó bien la tintura. No, mira atrás, decirle, no me critiques, decirle, Dios me va a bendecir a mí y te va a bendecir a vos, decirle, porque Dios te creó a vos y me creó a mí para que juntos podamos ser bendecidos en la tierra. Alguien le puede dar un aplauso a Dios en esta mañana. No critiques, no murmures, no te fijes, no envidies a nadie. Crea que Dios te ha creado para bendecir en la tierra. Entonces, el sexto propósito es que Dios nos creó. Y según el verso 27 de Génesis, dice, y creó Dios ¿a quién? Al hombre a su imagen, y a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero el verso 28 dice, los bendijo Dios y les dijo. ¿Qué fue lo que les dijo? Por favor, léalo bien fuerte conmigo. 1, 2, 3. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Los bendecidos tenemos la autoridad. Los bendecidos tenemos autoridad. Porque para tener la autoridad nos hemos ordenado. Para tener autoridad hemos sacado tinieblas. Para tener la autoridad tenemos la expansión. Y para tener la autoridad tenemos el grado de poder producir en esta tierra. Porque fuimos creados para ser bendecidos. Entonces, ¿cuál fue su propósito de crearte a ti y de crearme a mí? Es para que nosotros tengamos el diseño de Dios, de poder tener toda esa bendición sobre esta tierra. Que lo que tú hagas, donde tú te muevas y lo que tú diseñes tenga el valor como tiene el reino, que jamás pierde, siempre va a ganar.
Entonces, ¿por qué vemos tanta gente restar en la vida? Porque no ha entendido que es creación de un propósito divino para ser bendecido en la tierra. Por eso vive cargado de desorden, vive cargado de oscuridad, vive cargado de limitaciones. Por ende no puede producir y por ende no se considera bendecido. ¿Se escuchó esa gente que dice Dios se olvidó de mí? ¿Se escuchó esa gente que dice no sé, yo realmente no siento que no sirvo para nada? Es tu sentir, pero no fue el sentir de Dios. Porque Dios todo lo que creó jamás se equivocó. Y Dios sigue esperando que tú puedas ordenar, que tú puedas sacar tinieblas, que tú puedas expandir y que tú puedas producir, porque Él te entregó la bendición. Pero déjeme ir, porque ahora quiero hablarte de los 6 principios, rapidito. Los 6 principios. Hablé de los 6 propósitos de Dios. Ahora voy a hablarte que honremos a Dios viviendo bajo sus principios de propósitos. No hay honra si tú no lo ejecutas. La Biblia dice que de labios lo honran, pero no de su participación, de sus hechos, de sus actitudes. Entonces Dios no está buscando gente que simplemente tenga en la boca buenas palabras, sino está buscando gente que tenga buenas acciones. Y cuando vamos al principio entendemos que lo que Dios creó como un propósito, o lo que Dios hizo bajo el propósito, Él trasladó en ese mismo propósito el principio para que tú y yo vivamos bendecidos en esta tierra. Entonces, ¿cómo hago para vivir bajo realmente la bendición de ese propósito? Caminar en el principio de honra. Primer principio de honra. El primer principio de honra es amarlo. La Biblia dice que es uno de los mandamientos, el primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, si tú no aprendes a amar a Dios, tú no caminas en el principio de honra. Porque a Dios no se lo ama cuando tengo necesidad. A Dios se lo ama siempre. A Dios se lo pone y se lo considera siempre. Dios es el primer lugar, no es el último. Dios es todo, no es nada. Dios es todo. Entonces a Dios yo lo tengo que honrar, no solamente con mis labios dentro de la iglesia, sino también con mis acciones fuera de la iglesia. Significa que donde vaya tengo que aprender a reconocer que yo amo a Dios más que todas las cosas de este mundo. Que las cosas que fueron creadas en este mundo son momentáneas, son pasajeras, pero el amor que le tengo a Dios será eterno, porque un día estaré en la presencia de Dios exaltándolo y gimiendo delante de Él, aleluya, como el gran y poderoso Rey de reyes y Señor de señores. Ama a Dios. Es tu principio para vivir en el propósito. Entonces el primer principio es amarlo. Amarlo de verdad. Ese amor que corre por dentro. Ese amor que hay gente que cuando yo escucho, ay, me dijo que me va a cortar y siento que el oxígeno se me termina. Después pega 2 respiradas y anda con otro. Tu amor por Dios es diferente. ¿Aló? ¿Alguien está todavía con vida aquí? Entonces, tu amor por Dios es distinto sobre todas las cosas. Yo amo a Dios, y por el amor a Dios es una honra que todo su propósito creado hacia mí lo voy a cumplir en principios. Van a ser mis principios de vida. Voy a caminar en ellos, me voy a mover en ellos, porque no quiero realmente traer desorden, no quiero traer oscuridad, no quiero ser improductivo, no quiero dejar realmente de no producir en esta tierra. Voy a ser una persona que dé el fruto que Dios está pidiendo. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Porque amo a Dios. ¿Por qué sirves? Porque amo a Dios. Gracias por el entusiasmo. ¿Por qué lo haces? Porque amo a Dios. Cuando tú atiendes una cosa de Dios es porque tú lo amas. Pero que no se te olvide que el principio es de todos los días. Amarlo, valorarlo al Señor. Segundo principio de honra es obedecerlo. Si la tierra puede obedecer, tú también puedes obedecer. La obediencia no es una palabra verbalizada dentro de la iglesia, o una palabra enseñada, o una palabra exhortada. No es parte de cargar como líderes, como pastores,
o aún como pueblo, hablar de obediencia cuando nosotros simplemente no obedecemos a Dios. Ni en las pequeñas ni en las grandes cosas. La obediencia es un fundamento, es un propósito de Dios para que nosotros lo tengamos como principio. Tengo que serle obediente a Dios. Por eso hay tanta rebeldía, hay tantas idas y venidas de gente dentro de las congregaciones. Tanto liderazgo que se revela, tanto liderazgo que se levanta, tanto liderazgo que quiere romper, dividir iglesias. Porque hay más desobediencia que obediencia. Entonces, ¿cuál es el principio? Fue el principio realmente del enemigo de la cruz, del Dios de este siglo, traer la desobediencia. Pero cuando nosotros obedecemos, caminamos bajo el propósito de la creación divina, bajo la bendición de aquel que nos creó para ser bendición divina en esta tierra. Entonces, cuando veo aquí, puedo entender que mi principio de honra es obedecerlo. Si lo voy a honrar a Dios, tengo que tener obediencia. Es la práctica de todos los días, honrarlo a Dios con mi obediencia. No es que si me gusta, no es que si lo siento. Yo lo obedezco porque Él es el autor y consumador de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso? No. Aplauda, no deje de aplaudir. La gente obediente que ya está por venir. Aplauda. Que ganó Chaca y me pegó un cantito. Sea obediente. Sea obediente. No finjas obediencia. Porque tarde o temprano el fingir obediencia se va a descubrir tu desobediencia. Tarde o temprano se va a descubrir tu desobediencia. Por eso el honrar a Dios es yo obedezco a Dios. Y si Dios dio una orden, yo voy a obedecer a Dios en esa orden. Yo no voy a cuestionar la orden. Yo no voy a razonar la orden. Yo voy a obedecer la orden. Y no es como tú quieras, es que el orden de Dios va a traer obediencia a tu vida. Y la obediencia es que cuando hay un orden, listo, es así, así lo dijo Dios, así lo quieren, camino. Cuando yo pongo algún tilde, algún punto, alguna coma, estoy trayendo la desobediencia al propósito de Dios. Por ende restamos, por ende traemos oscuridad y por ende desordenamos lo que tocamos. Grabe lo que le va a servir. Si no, véanlo en YouTube. ¿Sí? Se suscribió, le puso la campanita, le dio me gusta. ¿Sí? ¿Alguno no se puso en Instagram hoy? ¿Sí? Cuando llega a su casa, sea obediente. Métase en Instagram y diga, lo voy a seguir al pastor. Aleluya. Pastores Toledo oficiales, ¿no? Ya me la aprendí. Gracias. Obedezca a Dios. Yo obedezco a Dios y obedezco a Dios nada más. A los hombres ni en cuenta los tengo. Si no aprendes a obedecer a Dios a través de los hombres que tú ves, jamás vas a obedecer a Dios de verdad. Porque ¿sabes por qué Dios te pone hombres y mujeres adelante? Para probar tu obediencia. Entonces, ¿sabe cómo la naturalidad lo interpreta? Es, si total, los ojos de Dios, ¿dónde están? Entonces dice, no, acá estamos nosotros, acá hacemos lo que nosotros queremos. Entonces la naturalidad lo primero que hace es desobedecer, es generar complot, es generar divisiones, rupturas, separaciones. Pero el ojo que todo lo ve dice, chao. Le quitaré toda la bendición que le entregué como creación divina. Entonces, por ende, lo perdemos todo. Aleluya. Entonces, obedece a Dios. Hay una canción tan linda que le enseñan a los niños, ¿no? Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y, ¿cómo dice el Señor? ¿Cómo dice? Y si no lo haces el Señor,
Ah, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. La palabra, el texto, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué el patito Juan, Señor? Si un patito le puede enseñar. Ahora, ¿por qué los niños lo hacen y nosotros como grandes no lo podemos hacer? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? No, que yo tengo mi forma, a mí no me jodan. Yo tengo mi forma, tengo mi carácter, tengo mi... A mí que con esas cosas no me vengan. Y la pregunta es entonces, ¿para qué venís? Si lo que Dios quiere hacer de tu vida es ordenarte, quitarte la oscuridad, que expandas y que puedas producir. Entonces la obediencia es la que te va a hacer cumplir el propósito que Dios creó sobre tu vida. Amén. Lo tercer principio de honra. Tercer principio para los que dicen yo honro a Dios, yo honro a Dios. Si tú dices que honras a Dios, tu tercer principio es servirlo. ¿Cuál es el tercero? Servirlo. Entonces tú tienes que hacer algo para Él. Por eso felicito a los voluntarios que se están levantando para decir yo quiero colaborar. Yo quiero hacer algo. No puedo ser desagradecido. Ahora, si no hay servicio, no hay honra. El servicio es una honra. Es una honra que te dan para servir. Y es una honra que se devuelve por lo que Él hizo sobre ti y lo que Él hará sobre ti. Entonces la honra del servicio no tiene que ser una obligación, no tiene que sentirse como un castigo, sino que tiene que ser algo que lo viva con pasión, en decir, qué gran oportunidad que tengo de levantarme un día y servir al Señor. Eso es entender que Dios te devolvió la vida, que Dios te sacó del lodo, que Dios te quitó de la ruina, te sacó de la esclavitud. Entonces tengo un nuevo día. Y en ese nuevo día quiero honrar a Dios sirviéndolo acá, sirviéndolo de repente en un hospital, en un evangelismo. Ayer felicito a todas las personas que vinieron al clamor, la verdad los felicito. Sigamos orando, sigamos clamando. A la gente que se vino a preparar para la radio, a las personas que vinieron a tomar tiempo para cambiar su mentalidad en la reunión de CREA. A las osadas el proyecto que llevan, los varones el proyecto que llevan, los jóvenes su culto, las reuniones de niños y todo lo que hacemos. Porque necesitamos servir a Dios en algún área. Algo necesito servir a Dios. En cualquier momento que tenga quiero servir a Dios, quiero servir a Dios. Pero si el servicio no es parte de tu principio, no hay honra que tú le puedas entregar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto. El cuarto principio de honra es dar a la obra de Dios. No se me vayan. Es dar a la obra de Dios. Entonces a veces decimos yo honro a Dios, honro a Dios, honro. Como algunos yo lo dije, yo no tengo pelo en la lengua. Mire, no tengo. No es que me la afeité, no me salen ahí. Escúcheme bien esto. Porque cuando yo hablé y dije, cuando me quieran honrar, hónrenme. No me digan, ay, pa, ya te honramos. No, va a honrar, punto. Si no, cállate la boca. Cortito. Entonces a veces la gente dice, yo honro a Dios, yo honro a Dios. Pero cuando Dios necesita en su obra, nunca te ve. Qué silencio, ¿no? Entonces cuando desde aquí se inicia un proyecto, ¿quiénes son los que honran de verdad y dicen, aleluya, pastor, cuente conmigo? Yo quiero honrar a Dios de todo lo que tengo, venía de Él y de todo volverá a Él, porque Dios es todo, entendí quién es Dios. No, pero ahí viene el caburé, come el coco y empieza a decir, no, caramba, la plata, que esto, que lata, que todo. ¿Dónde estás sentado? ¿Vos compraste la silla? ¿Vos compraste el sonido, compraste las pantallas, compraste la iglesia? Fueron los diezmos y ofrendas. ¿Alguien entiende eso? ¿Alguien entiende eso? Mire, tuvimos un proyecto de comprar ahora para hacer en el templo menor. Tuvimos que viajar. Así $4,000 nos salió 2 o 3 cositas que compramos.
¿Y quién levantó su mano para decir, cuente conmigo? Lo veníamos hablando, no puede decir, no, pastor, no sabía que estaban haciendo algo arriba. Se predica de acá. Pasa que es fácil decir yo honro a Dios. Pero cuando tú honras a Dios, tú no tienes cocodrilo en el bolsillo. Tú no tienes a la yarará intoxicada en tu bolsillo. Entonces cuando tú no honras a Dios, tú eres el primero que dice, yo quiero dar a la obra. ¿Y sabe qué? Lo hacen en silencio. Acá en la iglesia hay contado con los dedos de las manos, cada vez que hay un proyecto, de personas que se levantan y dicen, yo quiero colaborar. Vienen, se lo acercan, dice, pastor, yo quiero colaborar, yo quiero hacer, yo quiero ayudar. Y saben, le dije el día viernes, son los que menos tienen. Porque el resto lo evaluamos, lo razonamos, lo pensamos, lo meditamos, pero nunca accionamos. Entonces usted va a ir esta mañana con un principio de saber que si usted quiere vivir bajo el propósito de Dios, usted tiene que aprender a darle a Dios. Ser correcto con sus diezmos, ser correcto con sus ofrendas que da. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Por eso consideró la ofrenda de Abel y no consideró la ofrenda de Caín. Entonces cuando vemos estas áreas en la iglesia, hablar de, wow, está hablando de dinero, cómo me molesta, piden plata. ¿Cuándo? Decime cuándo te pidieron plata. Si te pidieron para colaborar en algo es porque no has entendido que necesitas también ayudar la obra de Dios. Entonces yo veo esto y digo, Señor, yo quiero caminar en tu principio, pero me tengo que preguntar, ¿honro a Dios dando en la obra del Señor? Preguntarle al que está a tu lado, si le honras a Dios. Aleluya, qué silencio, me encantan esos silencios. Porque uno puede hablar con mayor profundidad. Pero ¿sabe qué? Yo quiero hacer algo en esta hora. Te voy a desafiar a ver si honras a Dios. Y que podamos ayudar también a recuperar todo eso que tenemos por las cosas que vienen a comprar. Hay que comprar en esta semana 6 gaseos. Salen 400,000 pesos. Se da cuenta que ni pastores, ni líderes, nadie levanta la mano. Yo soy muy sincero con todas las cosas. Pero voy a hacer algo. Yo voy a abrir este altar para que alguien no lo haga porque yo se lo digo. Hágalo porque usted lo honra a Dios. De que usted pueda traer una semilla para todos los gastos que está haciendo la iglesia en este tiempo. A ver si usted honra a Dios. No estaba en el culto programado para nada, pero Dios me dijo, pruébalos si honran o no. Pruébalos, pruébalos. Y yo no tengo que probar a nadie. Por eso yo me doy vuelta, voy a mirar simplemente a la pantalla, porque yo no voy a mirar. Porque la honra no es para mí, la honra es para la casa del Señor. La honra es por aquel que nos honra cada día y nos da un lugar donde nosotros podamos tener realmente la bendición de poder acercarme. A mí la iglesia me transformó. A mí la iglesia me cambió. A mí la iglesia fue la que me trajo principios, propósitos. A mí la iglesia fue la que me enseñó a caminar fuera del desorden, fuera de las tinieblas. Fue la iglesia, la enseñanza, la predicación. Me enseñaron a honrar y cuando me dijeron honre a Dios, me dijeron hazlo con un corazón agradable, un corazón alegre, un corazón apasionado. Hazlo porque es mi obra, es la obra del Señor. Entonces cada vez que yo le doy a Dios, le doy porque sé que Él se agrada, de entender que le voy a honrar, porque todo lo que tengo es de Él y todo lo que voy a recibir viene de Él. Por ende no hay oscuridad que pueda tocarlo, por ende no hay desorden que me lo pueda robar, porque si Él me estableció bendición celestial, la bendición celestial puede más que la bendición natural que alguien me pueda dar. Entonces por ende el Señor me va a tener de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Aleluya. Auditorio, aprende a darle a Dios. Hónralo a Dios de verdad. Lo que no le das a Dios te lo quitará el diablo.
Por eso vemos tanta gente en pobreza, tanta gente endeudada, tanta gente viviendo de maldición en maldición. Apréndele a dar a Dios. Rompe con el razonamiento, rompe con ese espíritu de oscuridad que te quita del propósito. Ya terminaron, ya terminaron. Bueno, me doy vuelta. Estaba Fundación Fonubi también, claro, sí. Ya no podemos explicar todo. Pastor, yo no vengo más. Estoy re enojado. Pasa por vos. Yo no voy a ir a buscarte, pero tienes que dejar las 99 ahí. No. A veces no es así. Porque a veces perdemos las 99 por uno que nunca quiere cambiar. Entonces voy a ir a buscar a todos los que tengan deseos de cambiar. Porque siempre hay oportunidades. Pero entretenimientos no. Entonces permítame vivir en propósitos y principios. Ay, vino con todo el pastor. Sí, mira. Me tiré toda la pilcha. Hoy me colgué la percha número 7. Déjeme terminar con esto. El quinto principio es la honra del dar. Si tú aprendes a dar, vas a aprender a vivir en el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Que Él hizo toda la bendición sobre tu vida. Toda. Si algo está faltando, es porque necesitas rever tu honra. Si hay algo que todavía no llegó, necesitas rever tu honra. Pero el sexto, así se va tranquilito, silbando bajito. Respire hondo y trague saliva si quiere. Tranquilo, la cámara no te ve. El quinto. Ah, perdón, el quinto. Cuarto, el quinto, sí. Perdón. Ah, tenés razón, sí, perdón. Pido perdón. Hey, perdóname. 70 veces 7 me tenés que perdonar. Entonces el cuarto principio es dar a la obra. Quinto principio de honra es ganar almas para su reino. ¿Cuál es el quinto principio de honra? Si vas a honrar a Dios, gana a alguien para Dios. Si vas a honrar a Dios, entonces la próxima reunión alguien tienes que hablarle al Señor, alguien tienes que traerlo. Ganar almas. La sexta, ahora sí la sexta, porque yo quería la sexta. Sexto principio de honra, ¿cuál es? Adorarlo. Porque, por favor, sé que esta placa no estaba, pero podemos poner los seis primeros propósitos con los 6 primeros principios. Si usted los anotó, sígame aquí. Porque, ¿se acuerda cuál era el primer propósito? ¿Cuál era? El crear, que tiene que ver con el primer principio. Si Él creó, debes amarlo. Todo lo que Él crea, debes amarlo. Por eso dice, ama a tu prójimo, porque Él creó a tu prójimo, ámalo. No lo destruyas, no lo rompas. No traigas división al cuerpo, únelo, unifica el cuerpo. Ama el propósito de Dios. Lo segundo, ¿se acuerda qué hizo? Fue que, ¿cómo? Ordenar, muy bien. Che, qué lindo. Entonces, si Él quiere ordenarte, el principio número 2, ¿cuál era? Obedecer. Si Él te quiere ordenar, obedece en la orden de Dios. El tercero, ¿se acuerda? Separar la luz. Si Él corre las tinieblas de ti, separa las tinieblas de ti, la oscuridad de ti, entonces ¿qué tenés que hacer con el tercer principio? Servirlo. El cuarto, ¿se acuerda? ¿Cómo? La expansión. Si Él va a dar, si Él va a expandir, entonces ¿qué tienes que hacer tú? Dar a la obra. Él te da y tú le das. Es lo que funciona para que nosotros vivamos bajo bendición. Ahora, ¿se acuerda el cuarto? El quinto, perdón. ¿Cuál era? Muy bien. El quinto era
lo que fue creado produzca. Y el quinto principio, ¿qué es producir? ¿Qué es producir? Ganar almas, ganar almas, ganar almas, ganar almas. Tenés que producir, tenés que ganar almas. Ahora, el sexto, ¿se acuerda? ¿Cómo? Grítelo. El sexto propósito, grítelo bien fuerte. Crearte y bendecirte. Por ende, el sexto principio, ¿cuál es? Si Él te creó para bendecirte, lo tenés que adorar. Porque no hay mayor honra que lo creado de parte de Dios lo adore. Por eso quiero hacer este acto en esta noche, en esta mañana. Ponte de pie. Ponte de pie. Y quisiera que en esta mañana, no sé por qué la noche, quisiera que le tomes la mano a alguien. Tómale la mano a alguien. Tómale la mano a alguien. Y por favor, cuando le tomes la mano a alguien, decirle: Dios crea, Dios ordena. No, pero bien, con autoridad. Decirle: Dios ordena, Dios separa las tinieblas de la luz. Decirle: Dios expande, Dios produce, y Dios te hizo para bendecirte.